Bien, para calcular los puntos críticos de una función por el criterio de la segunda derivada, lo primero es determinar los puntos críticos, y los puntos críticos se encuentran igualando a cero la primera derivada de cada función con respecto a las variables que tienen presencia en la función. Por ejemplo, voy a determinar la primera derivada con respecto a x. Entonces la derivada con respecto a x de x cuadrado es 2x, de y cuadrado es 0, de x es 1, de y es 0 y de xy con respecto a x es y, porque la derivada de x es 1 y y se considera constante. Ahora, la derivada con respecto a y, porque la función está expresada con respecto a x y a y. Entonces, la derivada de x cuadrado con respecto a y es 0, de y cuadrado con respecto a y es 2y, de x con respecto a y es 0, de y con respecto a y es 1, y de xy con respecto a y, pues nos queda indicada la x que hace el papel de constante, porque la derivada de y con respecto a y es 1. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Igualar cada derivada, la vamos a igualar a 0. Y vamos a decir 2x más 1 más y igual a 0. Entonces, esto quiere decir que 2x más y va a ser igual a menos 1, dejando la ecuación formalmente escrita. Ahora tengo la siguiente ecuación: 2y más 1 más x igual a 0. Entonces, en este caso, lo mismo, vemos que las derivadas se tienen que igualar a 0 y pues luego ordenar. Nada más lo que nos queda es ordenar. Por orden alfabético, lo ideal es que escriba x primero. Ya, voy a escribir x primero, después 2y y el 1. Voy a escribir x primero, después 2y y el 1 lo paso al miembro de los términos independientes. Entonces, en este caso aquí vamos a decir x ordenando más 2y, y el 1 que está ahí pasa al otro miembro. Entonces, si nos fijamos, ahí nos resulta un sistema de ecuaciones lineales que perfectamente pueden ser resueltos de manera manual o lo pueden hacer introduciendo los datos en la función de ecuaciones de su calculadora. Entonces, ya una vez que ustedes encuentran los valores, perfectamente pueden ya saber que si x vale, el valor de x y el valor de y, conformarlo en un par ordenado, y ese es el punto crítico. Entonces, encontrar el punto crítico es encontrar el valor de y. Entonces, en este caso, si yo quiero resolver el sistema porque no tengo la calculadora o porque no lo he manejado, entonces hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, si yo digo 2x más y igual menos 1, y tengo acá x más 2y igual menos 1. Entonces veamos que si yo multiplico esta ecuación, la segunda ecuación, por menos 2, voy a poder eliminar la variable. Entonces veamos qué es lo que me va a resultar. La primera no cambia. La primera ecuación no va a resultarle ninguna transformación. 2x más y igual menos 1. La segunda, si recuerden que estoy multiplicándola por 2. 2 por x, menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por más 2y, menos 4y. Igual menos 2 por menos 1 es 2. Y pues después de eso lo que hacemos es reducir términos semejantes. Y menos 2x más 2x, esto se hace 0. Y menos 4y es menos 3y igual, y menos 1 más 2, menos 1 más 2 es
1. Por lo tanto, vemos que y es igual a 1 sobre menos 3, es decir, y es igual a menos 1/3. ¿Ya? Entonces, ya nosotros vimos que tenemos 2x más y igual menos 1, y la otra era x más 2y igual también menos 1. Entonces, por eso fue que se multiplicó por menos 2 para poder eliminar la variable x. Entonces ya tenemos que y vale 1/3. Resolver esta ecuación ya sabemos que es sustituir en cualquiera de las ecuaciones el valor de y. Por ejemplo, digo 2x más y igual menos 1. Entonces, en lugar de y escribo menos 1/3. El menos 1/3 pasa a sumar al otro miembro. Y ya sabemos que nosotros, al decir menos 1 más 1/3, prácticamente me quedaría que 2x es igual a menos 2/3. Ya, si lo hacemos en nuestra calculadora, menos 1 más 1/3 es menos 2/3. Luego este 2 que está como un coeficiente, ya sabemos que él va a pasar a formar parte de la familia de los denominadores tal como lo está el 3. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría x igual a menos 2 sobre, y en el denominador me va a quedar el 2 que estoy arrastrando por el 3 que ya tenía. Pero aquí mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, y me queda que x es igual a menos 1/3. Entonces, mi punto crítico es menos 1/3 para x, y el valor que encontramos de y fue también menos 1/3. Y es así que yo tengo mi punto crítico. Entonces, esa es la primera parte de mi ejercicio, encontrar el punto crítico. La segunda parte del ejercicio, como ya sabemos, es clasificar ese punto crítico y ver su condición, si es punto de silla o es punto extremo. Entonces, para esto nosotros necesitamos la segunda derivada. La segunda derivada de las funciones que ya recuerden que ya habíamos en algún momento efectuado su primera derivada. Entonces necesito fxx para poder ver si ese punto crítico es punto de silla, máximo o mínimo. Entonces fxx va a ser igual a fx de la primera derivada que ya tengo calculada. Ya nosotros lo podemos ver acá. Acá está calculada esa primera derivada. Entonces esto yo lo voy a introducir en este paréntesis. 2x más 1 más y. Eso lo voy a derivar con respecto a x, como me lo está indicando la derivada que está afuera. Entonces sería derivada de 2x con respecto a x es 2. De 1 es 0 y de y es 0. Entonces me queda que la segunda derivada es 2. Ahora que voy a calcular f, la segunda derivada con respecto a y. Sería f, la segunda derivada de y es, voy a dejar en espera fy, y dentro de un paréntesis voy a escribir lo que tengo como derivada de y, que es 2y más 1 más x. Si nosotros nos fijamos acá, esta es la derivada de y, que es lo que acabo de introducir en el paréntesis. Eso lo vuelvo a derivar con respecto a y. Entonces, lo derivo con respecto a y, lo que está dentro del paréntesis. Derivada de 2y es 2. Derivada de 1 es 0 con respecto a y, y derivada de x con respecto a y también es 0. ¿Qué es lo que me hace falta? La derivada con respecto a la segunda derivada fx y. Entonces, igual, dejo fx en espera. Y en el paréntesis voy a introducir la derivada con respecto a y, que en la parte superior tengo que es 2y más 1
más x. Todo esto lo voy a derivar con respecto a x, como me lo está indicando la derivada de exterior. Entonces, derivada de 2y con respecto a x es 0, de 1 es 0 y de x es 1. Entonces, ya teniendo mis tres derivadas, el criterio de la segunda derivada me dice, que h evaluada en el punto 1/2 menos un tercio, menos un tercio, porque ese es el punto que estoy evaluando, va a ser igual a fxx por fyy menos fxy cuadrado. Sustituimos y vamos a ver ese resultado. Ya tenemos que fxx no necesitó evaluarse porque no tiene variable. Entonces el punto menos un tercio en fxx no lo necesito porque el resultado es un número sin variable. 2 por. Lo mismo sucedió con fy, que me dio un 2 sin variable, no necesito evaluarlo. Menos lo mismo me sucedió con fxy, que me quedaría 1 al cuadrado. Entonces el resultado que me da es 2 por 2, 4, 1 al cuadrado es 1, 4 menos 1 es 3. Podemos observar que esto nos queda un número positivo. Si fuese negativo, inmediatamente nosotros vamos a decir que es punto decía, pero no es un número negativo, es un número positivo. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué es lo que hacemos? Procedemos a revisar cuál es la condición de fxx, es decir, de esto. ¿Cuál fue mi resultado de fxx? Fue 2 y es positivo. Entonces, si todo el resultado de h es positivo, dejó de ser punto decía. Si fuese negativo, es punto decía. Pero como me resultó un 3 positivo, entonces yo regreso y reviso cuánto es el valor de fxx. Como me dio positivo, entonces puedo decir que como fxx es mayor que 0, por tanto el punto es punto mínimo. Es punto mínimo. Cuando es menor que 0 o negativo, entonces es punto máximo. Pero en este caso, como fxx es 2 y es positivo, entonces es un punto mínimo. Entonces, en resumen, encontrar los puntos críticos es arrancar, como lo vemos aquí, con la derivada con respecto a cada variable, esa derivada igualarla a 0 y resolver el sistema en el caso de que es un sistema lineal. Estos pasos que vemos aquí los pudiéramos omitir si tenemos a mano una calculadora y resolvemos ese sistema. Y solo me presentan el punto. Juntamos en un par las coordenadas de x y y que encontramos en la solución, ya sea del software o de un programa de computadora. Una vez que tengo el punto, ¿qué es lo que voy a hacer? Aplicar el criterio de la segunda derivada, ¿verdad? Derivar con respecto a x, otra vez x, con respecto a y con respecto a y, a x lo que fue derivado con respecto a y. Entonces, una vez que tengo estas tres derivadas, me las planteo según como lo indica la fórmula de h y luego analizo los resultados como lo había explicado anteriormente. Es importante agregar algo, que si el ejercicio me proporciona el punto crítico, en lugar de pedirme que busque el punto crítico y ya me lo proporcionara, y lo que el ejercicio me pide solamente es clasificar ese punto crítico como punto decía o punto extremo, máximo o mínimo, entonces prácticamente esta solución que vemos acá, esto a partir de acá y todo este proceso que hayamos hecho manual o con la calculadora, lo vamos a omitir. Solamente vamos a calcular la primera derivada, este orden lo omitimos, todo esto, de la primera derivada, buscamos la segunda derivada
para luego los resultados sustituirlo en h. En caso de que el ejercicio me dijera, me proporcionara el punto crítico y que lo que me pide es clasificarlo o identificarlo como punto de encía o punto extremo.